es muy importante cuando queremos que nuestros proyectos de gamificación funcionen a mediano o largo plazo. Tenemos que percibir al alumno como un procesador activo de información y no simplemente como un receptor de estímulos. Teoría de la autodeterminación. La autodeterminación es la capacidad de un individuo para elegir y realizar acciones con base en decisiones propias. Los sujetos que poseen esta capacidad son identificados como dirigentes de su propia conducta y comportamiento. Una de sus principales motivaciones para esto son los resultados y procuran encaminarse de forma frecuente hacia su rendimiento en diferentes ámbitos. Por consiguiente, para estas personas también es importante el sentido de competencia, mismo que influye de forma intrínseca en ellos. Esta teoría explica la forma en la que la conducta es motivada de forma extrínseca, misma que a partir de este proceso se logra transformar en un comportamiento autónomo. Las personas por naturaleza somos proactivas, pero para lograr un desarrollo adecuado de esta cualidad es necesario que el individuo se desarrolle en un ambiente propicio para ello, ya que de lo contrario, este tipo de motivadores se verán obstruidos por carecer de los estímulos correspondientes. Necesidades psicológicas innatas e universales: competencia, autonomía, relación con los demás. Satisfechas, aumento de la motivación, salud mental; frustradas, reducción de la motivación y del bienestar. La autonomía se refiere a la sensación de control que tienen las personas sobre lo que les rodea con la finalidad de delimitar el resultado de sus acciones, es decir, fomenta el tener el control de las propias acciones. Es importante considerar que esta permite al individuo ser dueño de su propia trayectoria, es decir, de sus éxitos y propósitos. Se vincula también con la habilidad o competencia para llevar a cabo una toma de decisiones adecuada. Aunado a ello, también se demuestra mediante el interés por vivir nuevas experiencias. En el ámbito educativo, esta necesidad se relaciona con las oportunidades con las que cuentan los discentes para tomar decisiones relacionadas con la adquisición de conocimiento con base en sus intereses. La competencia se relaciona con la habilidad mediante la cual el individuo se percibe como competente para alcanzar algún objetivo o propósito. Se relaciona con la autoestima. También se vincula con el gusto por completar desafíos y retos alcanzables, con la sesión de reto y de dominio. Esta necesidad permite al discente esforzarse y continuar explorando en beneficio de la construcción del conocimiento. Con base en ella gana la confianza para desafiar nuevos retos. La necesidad de socialización se vincula con el deseo de ser valorado y de interactuar con otras personas, ya que es fundamental que las personas desarrollen sus capacidades en un ambiente de confianza. Este elemento es primordial para el aprendizaje, ya que propicia el intercambio de información y fomenta el apoyo mutuo. Competencia, relaciones, autonomía, automotivación, desarrollo psicológico saludable. Los tres factores antes mencionados se entienden como producto de la motivación intrínseca, en los que la realización de la conducta en sí es la que motiva al jugador. Sin embargo, sus efectos también se vinculan con la motivación extrínseca, puesto que existen factores externos que impulsan al usuario. Estrategias para promover la autodeterminación son: promover la retroalimentación positiva, promover metas orientadas al proceso, definir objetivos de dificultad moderada, dar alternativas para la toma de decisiones, explicar los objetivos y significados de la actividad, incentivar las relaciones sociales, utilizar recompensas, promover el desarrollo de experiencias óptimas, flujo, crear conciencia sobre el aprendizaje. Diversos ámbitos en los que se desarrollan los individuos requieren de ambientes que permitan la satisfacción de las necesidades humanas señaladas en esta teoría. El entorno académico no exime a esta premisa. De ahí la importancia de crear estrategias o secuencias didácticas que contribuyan a satisfacer estas. La gamificación es una metodología activa que permite abrir espacios para la atención de esta exigencia, puesto que de esta forma se logrará desarrollar la capacidad de autodeterminación en los discentes, mismas que contribuirá al desarrollo del potencial de los individuos, hecho que repercutirá en un mayor compromiso y por consiguiente en la mejora del rendimiento académico. 16 motivadores de Stephen Race. Motivación intrínseca. El ser humano muestra interés por los elementos que son fundamentales para su vida. Estos también son denominados necesidades.
en las cuales encontramos las respuestas a nuestras conductas inconscientes. Con base en una investigación aplicada a 6.000 individuos, Reis 2002 define las 16 estimulantes que rigen el comportamiento humano, promueven las labores y define la identidad de los individuos, razón por la cual deben ser considerados al diseñar experiencias de aprendizaje gamificadas. Dieciséis motivadores de Reis. Aceptación, la necesidad de recibir autoestima. Necesidad de ser integrado a un grupo que contribuye a construir la propia imagen o la necesidad de ser aprobado. Curiosidad, la necesidad de ganar conocimiento. La necesidad de formarse, lo que llamamos curiosidad intrínseca, representa el sentirnos atraídos por lo que nos llama la atención y deseamos aprender. Nunca dejamos de construir conocimiento. Comida, la necesidad de alimentarse, el contar con acceso a los alimentos requeridos para tener una buena salud. Familia, la necesidad de tener cuidado de la descendencia, la necesidad de pertenecer a un núcleo familiar estable en el que podamos reproducirnos, se involucra también con la necesidad de cuidar a otros. Honor, la necesidad de ser fiel a los valores habituales del grupo étnico, la familia o el clan de personas. La necesidad de ser fiel a las normas y mores son las normas que la gente considera vitales para su bienestar y para sus valores más preciados de una colectividad, es decir, fidelidad hacia los principios universales establecidos. Idealismo, la necesidad de justicia social, misma que puede ser representada mediante el juego. La honestidad debe prevalecer en cualquier competencia. 7. Independencia, la necesidad de ser diferente y autosuficiente. Se refiere a la necesidad de lograr intimidad asegurada, es decir, se vincula con la capacidad de elegir y de no vernos influenciados ni presionados por los demás, actualmente representada por la personalización a la que estamos expuestos mediante el uso de las redes sociales, vinculada también con la necesidad de la individualidad. 8. Orden, la necesidad de entornos preparados y establecidos y convencionales. La gente crea un orden mediante las relaciones cotidianas a través de las cuales interactúa con otros, de tal forma que si se experimentan conductas raras, se intenta normalizar la situación inmediatamente. En diferentes ámbitos se crea un esfuerzo continuo por mantener el equilibrio constante en la interacción social. 9. Actividad física, la necesidad de ejercitar el cuerpo, relacionada con la práctica de juegos deportivos. 10. Poder, la necesidad de controlar la voluntad. Poseer una cierta capacidad de autoridad, requerimos de ejercer un control sobre un espacio o de sentirnos responsables de algo o alguien. Romance, necesidad de apareamiento o sexo, amor romántico. Es parte fundamental del desarrollo sociológico. La identidad se consolida a través de los lazos que establecemos con otros individuos o grupos. Se vincula a la sexualidad, enamorarse de personas, modas, animales y a la sensualidad. 12. Ahorrar, la necesidad de acumular algo, la necesidad de acopiar, es decir, vinculada con el almacenamiento de posesiones. 13. Contacto social, necesidad de relacionarse con los demás. El hecho de poder gestionar de forma rápida y segura las relaciones con amigos y familia. 14. Estatus, necesidad de importancia social, estatus social. La identidad social se construye en procesos de interacción social o de socialización en los que intervienen conceptos como self, roles y estatus. Requerimos el pertenecer a ciertos grupos y regular nuestro comportamiento en los mismos conforme a la identificación de cómo actúan y cómo interactuamos en ellos. 16. Venganza, la necesidad de hacer frente a otra persona, la necesidad de desquitarnos de las acciones que lleva a cabo otra persona, es decir, de devolver los golpes. Con base en los motivadores anteriores se pueden desarrollar infinidad de temas en el diseño de juegos. Considera que cuando el jugador satisface uno o varios deseos básicos y además obtiene recompensas por su actividad, sentirá ganas de continuar en contacto con el juego. Es importante considerar que estos factores motivadores contribuyen a la creación de una buena narrativa y por consiguiente a una mejor experiencia inmersiva.
Formulación de motivación Tovari. Rodríguez y Santiago 2015 proponen la fórmula de motivación Tovari. El primer elemento me gusta consiste en animar al discente a llevar a cabo una acción por el gusto de hacerlo y no percibiendo a esta como una obligación. El segundo es el feedback, cuya función es reforzar el primer factor, ya que reconoce el esfuerzo que hacemos en la actividad que nos gusta. Este es muy importante porque es una forma de generar vínculos estrechos con los estudiantes, creando así una percepción de ellos a nosotros y viceversa. Esta fase también representa un método de análisis, de recolección de datos y de resultados. El tercero es el progreso, que tiene que ver con el placer que se produce después de haber logrado un objetivo. Es importante señalar que el docente valorará y premiará el progreso que lo motivará para continuar con el ciclo, mediante la integración de un nuevo desafío. Formulación de motivación Tovari. Me gusta. Nos anima a llevar a cabo una acción por el placer que nos produce. Feedback. En la medida que llevamos a cabo una acción atractiva, requerimos de recibir información con respecto a lo que estamos haciendo. Ese reconocimiento nos motivará a continuar. Principio de progreso. El cerebro disfruta las sorpresas inesperadas, así como lo hace al vencer un desafío. Modelo ARCS de Keller. Este modelo está compuesto por 4 dimensiones: atención, relevancia, confianza y satisfacción. La atención surge cuando el alumno se percata de que existe una brecha entre sus saberes previos y los nuevos que va adquiriendo. La relevancia de estos estará estrechamente relacionada con la forma en la que percibe la utilidad de estos. La confianza variará en relación con la seguridad que posee en sí mismo y se vincula con sus propias experiencias, por lo que requiere de mayores lapsos de tiempo para desarrollarla. Y finalmente, la satisfacción se refiere a la predicción de buenos resultados en el lapso en el que se lleva a cabo la actividad. Aunado a ello, esta última se convierte en una pieza clave para mantener la motivación. La atención conduce a la relevancia, esta a la confianza, mientras que las 3 anteriores se dirigen hacia la satisfacción. Hello, my friends. If you design learning experiences, then it's great if they're instructionally sound, but it's even better if they are motivating. Because when you can design motivating learning experiences, your audience will devote way more time and effort to not just learning what it is that you need them to learn, but also to applying their new knowledge and skills on the job. So in this video, we'll take a look at John Keller's ARCS model of motivation, which is all about how to design motivating learning. Alright, so when you're designing learning experiences, how much attention do you give to motivation specifically? If you're like a lot of instructional designers, then the answer is probably not a lot, because we often expect people to kind of just get motivated as a byproduct of our wonderful learning experiences. But this is a misconception. A lot of the great instructional designers that I see focus a lot on motivation, so this is a huge opportunity for improvement if you're designing any type of learning experiences. And the good news is that the ARCS model that we're going to explore makes motivational design very accessible. This is one of my favorite instructional design models, so you'll be able to start applying some of these principles like immediately on your next learning project. So let's dive into it. Here we have it, the ARCS model of motivation. We want to design more motivating learning experiences, and we do that by focusing on these 4 key elements: attention, relevance, confidence, and satisfaction. And we'll explore each of these in more detail and look at some strategies we can use to foster each one of these elements. So first up, we have attention. We want to get people's attention in the beginning of the learning experience, and then we want to keep people's attention so that we're not losing them along the way. And of course, there are many strategies we can use to do that. The first one is by presenting real-world examples. So especially if they're surprising, but not if they're too distracting. So for example, if I dove into this video and I was kind of like shaving off my beard while we were going, it would probably be surprising. You wouldn't really expect that when you're diving into a video like this, but it would probably be a little bit distracting, probably would not be very good from a learning perspective. So keep that in mind when you are incorporating examples and incorporating any other elements too. A really good way to use examples is when the real world examples kind of contradict people's previous beliefs. So you kind of tie into their existing beliefs, but then put a spin on them
just to, it's something unexpected or surprising, that's a really good way to draw people in. You can also use humor, but sparingly. This one, of course, is a little bit tricky. We don't want to try to turn your learning experience into a stand-up special. Probably not going to go over too well. And humor can be nuanced, but if I'm sure you can find some opportunities to incorporate it that are kind of low risk, but also would bring a lot of joy to people who experience it. I'm going to show you an example that I saw recently in an e-learning project that I think used humor quite well. So this is from Hanseng 2's flagship project. So it's a scenario-based, story-driven e-learning project. You can check this out. I'll share a link in the comments. But in this project, we are at an animal hospital. And this is at the beginning of the experience. We see a person with a Shiba Inu knocking on the door, so we can either open the door or ignore them. I'm sure something funny happens if we ignore them, but let's just choose to open the door. Alright, this person has an appointment for Cameron at 8 a.m., and they're here for the free shots. So we can choose either one of these. We can say, "Hi Cameron, you're such a good boy," or we can say, "I love the name Cameron for a dog." So let's say I love the name Cameron for a dog. "Oh, the dog's name is Bobo. I'm Cameron. He has an appointment for those free shots." So it's kind of funny because you see the choices set us up for, either way we were referring to the person as Cameron, but obviously that was a little bit of humor that was incorporated here. The dog's name was Bobo. The person's name was Cameron. So a little funny. There are little things you can do like that. Those little moments of delight that can make your experience more engaging. Also, of course, this is no surprise to any learning designers here. Hands-on practice and participation can keep people's attention. So, of course, if you see opportunities to get people engaged and get them doing something, that's going to help with the attention piece. No surprise there. And then also, not super surprising, asking thought-provoking questions. This is another really good way to get people's attention or keep people's attention. Hopefully not cheesy ones. I'll give a go at it, but I have a question for you all. So imagine you're standing at the front of a classroom or conference room, and you have 30 people out in the audience all chatting to each other, and you need to get their attention because you're about to start your session or your lecture or your learning experience. What are you going to do? All the teachers out there, if you've taught for any amount of time at all, I'm sure plenty of examples are coming to mind. Turning on and off the lights, clapping. I'm sure teachers with experience have a whole toolkit of things that they can do to get attention in these situations. But the follow-up question is how you actually keep people's attention for the duration of that session or that experience. Because that's what we're really talking about here. We're not just talking about how to get the attention, we're talking about how to keep it throughout. Because if we lose it, we're no better off than where we started. And a good way that we can keep people's attention throughout is by incorporating a variety of media and methods. So, for example, self-paced e-learning and animated videos and job aids and peer learning and virtual instructor-led, all of the above. So incorporating that variety will help people engage and will help keep people's attention. If you've heard of hybrid learning, that's part of what makes this effective. And the variety and the variance isn't just helpful for the media and the methods, but if you see other ways to incorporate that and have that non-distracting variety, then that's a good way to keep people's attention. For example, how I keep kind of hopping back here to the main view and then hopping back into the slides, that's to provide a little bit of variance and hopefully help keep you all engaged. So that kind of sums it up for attention. A lot of this probably isn't new to you. If you're familiar with Gagne's 9 events, which is another common instructional design model, then the very first event is gain attention. So that's what we're doing here. We're gaining and keeping attention. And if you're new to Gagne's 9 events, check out the video, but I imagine you've probably heard of that before hearing about ARCs, so some of this should be familiar to you. Okay, so next up we have relevance. So I'm sure you've heard about how important this is as well. We want to make sure that our audience knows what's in it for them. Okay, so we want to explain how the learning experience will help not just today, but also in the future. So we'll let people know by the end of this learning experience, you should be able to do X, Y, and Z immediately, as well as achieve this other stuff in the future. For example, apply all of this, you'll be a great instructional designer in the future. This is something that great IDs do. So not just today, but also help people get that long-term picture of how this is relevant. And a really good way to reinforce this relevance is to link new information or concepts to what the audience already has experienced or what the audience already knows.
So again, tying back into Gagne's 9 events, this is that third event, stimulate recall. We want to we want to ask questions or cite information that our audience is already familiar with so that we can relate the new information to that and make it easier for people to remember, easier for people to encode into long-term memory if you're familiar with cognitive information processing and cognitivism. So that's some learning science stuff. I'll create content about all of that if you'd like to see it. But that's relevance, and this is a very important part. If we don't think that something is relevant to us, we're not going to care about it, and we're definitely not going to learn from it. All right, so let's move right along to confidence. We're getting into the juicy stuff now. The first two, again, you're probably familiar with those pieces, but confidence and satisfaction are some of the best parts of this model. And if the name doesn't make it evidence, yeah, we want to build people's confidence in what they're learning. We want to build people's confidence in their new skills. So one way to do this is to set very clear expectations for what success looks like. Because if we don't do this, then people aren't going to know whether or not they're doing well. It's going to be very hard for them to feel confident. Because, maybe I'm doing this right, maybe I'm not. I don't know. I'm not confident about it. So we want to be very clear about what success looks like. We also want to provide opportunities for people to practice. This is one of my favorite parts. If you're an instructional designer or learning designer, you probably spend a lot of time designing practice opportunities for people to practice what they learn. Because as I'm using this new knowledge and using these new skills, I'm going to naturally become more confident in it, especially if I'm getting feedback so that I can adjust. So we want to make sure that we're giving people feedback when they're practicing so that they know how they're doing. I mean, I guess I could be practicing all day long, but if I have no idea if I'm doing it right or wrong, I'm probably not going to feel very confident. So that feedback is important. And this is another really good one. We want to give people freedom to make their own choices. So the most common place we see this in e-learning is when we have those like lockstep navigation where every time where someone has to sit through a slide and like sit through all 45 seconds of narration before they can click that next button. They can't fast forward, they can't do anything. That's a bad idea. That's not a lot of control. And the reason we want to give people control is so that they're not blaming something else for their lack of success or lack of progress. So, again, minimizes the likelihood that they'll blame something external. So if I'm like, well, yeah, of course I didn't learn anything from that. I'm not going to spend 45 seconds on every single slide. I read what I needed to read. I wanted to move on. I'm not going to spend all my time on that. So we don't want people to have that thought. We don't want them to say, "Oh, well, I couldn't do this because of something completely out of my control." So the more opportunities we can give people to control their own experience, the better that will do. So we could do a whole video about that, but yeah, we want to let people make their own choices in regards to their learning. And the other big point here is to scaffold the challenges. So we want to move from easier or simpler challenges to more difficult or more complex challenges. So easy example, if I'm giving you practice opportunities, I'm not going to start with something super difficult or like weave in some really difficult ones early on. We want to build your confidence, right? So we want to start more simple or easier and slowly build and build and build until you're at the end, you're doing some super complex stuff where if you started at the beginning, you'd feel kind of overwhelmed, but because of how well it's scaffolded, it's kind of a very natural process, and the person can build their confidence along the way without feeling overwhelmed or frustrated and giving up before that point. So, good strategies here for confidence building, but a lot of it does come down to that practice and feedback. And freedom and learner choice, that's important too. Okay, let's move into the final one, satisfaction. My favorite part about this model, I think. So, one of the best, and if the name doesn't imply, again, it's pretty self-explanatory. That's why I say ARCS is so like approachable. But for satisfaction, we want people to feel satisfied with their new skills or with their new knowledge. So not just confident that they can do it, but also satisfied. We want them to acknowledge their own growth and their own learning to build that sense of satisfaction. So we want to let people apply the new skills in a realistic setting and set them up for success. What better way to be satisfied than to show someone, yeah, this new thing you just learned, you can use this now on the job or in the real world, and you're succeeding with it. You're actually doing well. So it's actually helping you in some way. So that's what satisfaction really comes down to, giving people opportunities to apply that new skill and helping them succeed if possible. We don't want to rely too heavily on external rewards or threats. This can kind of reduce satisfaction. So if people are only doing something because they're getting some kind of reward,
that's we want to foster people's internal locus of control, and that's again a kind of nerdy instructional design or learning science word. I'll do a video about that if you all would like to see it. But we want people to to take their success into their own hands. We don't want to blame their lack of success on something external. We don't want them to say, oh well, of course this didn't go as planned because of these external things to me. It's because I could have put in more effort, or I could have done something more. That's what we want to foster in people. So if we have people doing something just for external rewards, they're going to say, "Oh, I'm doing this because I want that bonus, or I want that sticker, or I want some candy, or whatever it is." Um, it's not, "Oh, I want to do this because it's important to me to do a good job." That's what we want to foster in people. I'm going to do this because it's satisfying to me when I see my own growth. And we use external rewards or threats, we're that's counterproductive. So if we're threatening, if we have someone not doing something because of some potential punishment looming over their head, that's what they're going to be thinking about. It's not going to be this internal satisfaction. It's going to be some fear over a potential punishment. So we could do a whole video about that as well. Let me know if you want to see that. Another more nuanced part of this is we want to keep consequences and standards consistent. So if we're training someone to perform these skills, or to make these specific decisions, and then we put them out on the job, and if sometimes they're getting rewarded for it and sometimes they're getting punished for it, they're not going to be very satisfied with those new skills they learned, because they're going to say, hey, I'm doing this thing that I learned, I'm confident that I can do it well, but I'm getting really inconsistent results here. I'm just not going to take the risk. I'm not going to do it at all, and maybe I'm even going to feel bitter about doing it in the first place. So I guess, yeah, we want to be able to expect the consequences of our actions. So we want to prepare people for that. And we want to reinforce the new knowledge or skills often. So again, if you're familiar with the forgetting curve, it's not like, oh, we learned this once and we just forget about it forever. If there are opportunities for us as instructional designers to let people practice more, or to send follow-ups, to bring the new knowledge or skills back onto people's radar, then it's going to help reinforce that satisfaction. Okay, so I've been talking at you for a while now. We are moving on to practice time. I think I would have a video that talks about practice so much without an opportunity for you to practice. You were wrong. So my assignment for you is to rewatch this video as many times as you need and take note of where I applied these different strategies. And when I say strategies, I mean all these different bullet points. So you can like screenshot each of these screens if you need to, kind of go through each of them pretty quickly. I tried to incorporate a lot of these bullet points throughout this presentation, and your assignment is to go ahead and see how many of them you can pick out. So you don't have to do this. It's completely up to you. You can rewatch the video once, or if you really want to get every last one of these tactics, then feel free to. But if you can, leave a comment that outlines which tactics I've used and where, and you get some free internet points. If you don't have time to try to list every single one, maybe you noticed one or two, feel free to drop a comment. We can kind of crowdsource this. We can pick all of these out together. But this will be a good way to see how well honed your eye is for motivational strategies. Once you're feeling good about that, I think you know what time it is. I think you know it's time to apply this to a project of your own. So hopefully you have the opportunity to apply this to a learning design project. And if you're doing it, I can't really give you feedback through a YouTube video, but we do have a community space where I'm happy to hang out, and where we have many other instructional designers hanging out. So if you want to get some feedback and kind of talk through your ID journey with us, or your projects with us, and see more cool e-learning like the project from Hansang I showed off earlier, join us in the community space. So I'll share a link to that below. We would love to see you in there. And if you're watching this because you'd like to become an instructional designer, I imagine we might get a varied audience here. I think ARCS kind of is bigger than instructional design. But if you're in a master's program, or you're just learning about ID and you want to become an instructional designer, I have a full playlist about how to become an ID that covers many more of the theories, as well as the state of the market, and much more. And then finally, if you want more instructional design and learning content, you're in the right spot, because there is plenty more coming. Every Tuesday, that's when we're uploading now. So go ahead and subscribe for plenty more content to come. And thanks for making it to the end here. I had fun with this one. I tried my best to not forget any of those strategies I wanted to use, but we'll see how many of them you pick out. And I will see you in the next video.
La pirámide de Maslow. Esta teoría forma parte de la corriente humanista y fue propuesta por Maslow, 1943, psicólogo americano, la cual señala que la motivación emana de la búsqueda de autorrealización en los individuos, mediante la satisfacción de las siguientes necesidades fisiológicas y psicológicas de pertenencia y amor, de autoestima, de logro intelectual, de apreciación estética y de autorrealización, las cuales deben satisfacerse en ese mismo orden. Esta teoría puede ser aplicada a la gamificación como modelo de conducta que contribuye a promover el alcance de los 3 niveles superiores mediante el empleo de incentivos. Pirámide de Maslow. Necesidad de autorrealización, desarrollo potencial. Necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Necesidades sociales, desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad social. Necesidad de seguridad, necesidad de sentirse seguro y protegido, vivienda, empleo. Necesidades fisiológicas y psicológicas, alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexo. Maslow resaltó que a medida que la persona logra controlar sus necesidades básicas, aparecen gradualmente necesidades de orden superior. No todos los individuos sienten necesidades de autorrealización, debido a que es una conquista individual. Solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas. Las necesidades no se crean, existen. Hay un interés ya presente. Las primordiales son la supervivencia, la existencia y la evolución. Teoría de fijación de metas, Locke. La importancia de las metas radica en que son las encargadas de dirigir nuestros actos. Las metas se convierten en los estímulos que contribuyen a que los individuos lleven a cabo determinadas actividades. De esta forma logran mantenerse alejados de actividades irrelevantes y se enfocan en las que sí lo son, a las que dirigen sus esfuerzos y persistencia. Sin embargo, las personas se encuentran especialmente motivadas por tareas difíciles de lograr. Moderadores claves para la relación meta-rendimiento. Compromiso. Los individuos deben estar comprometidos con sus metas para lograr el rendimiento esperado. Retroalimentación. Componente importante para el rendimiento, pues permite a los individuos evaluar su progreso hacia la consecución de la meta. Complejidad de la tarea. A medida que las tareas se hacen más complejas, el efecto de las metas se hace dependiente de la habilidad del individuo para automatizar su rendimiento y desarrollar estrategias apropiadas para la completación de las tareas. Restricciones situacionales, como el tiempo asignado para completar una tarea. Teoría del flujo. El estado de flujo es un estado de completa concentración en una actividad con un alto nivel de disfrute y satisfacción. El reto tiene que ser lo suficientemente nuevo y difícil para que nos estimule, pero no demasiado, porque quizás podamos abandonarlo. Mediante esta teoría, el autor permite el logro de una experiencia óptima, si se aplica esta al diseño de un proyecto gamificado. El estado óptimo de flujo se presenta cuando existe un perfecto equilibrio entre la complejidad de la tarea y las competencias o habilidades que poseen los jugadores. Para que esta experiencia se lleve a cabo de manera correcta, es muy importante que los jugadores conozcan previamente los objetivos a alcanzar, pero también requiere de la existencia de un desafío con gran alcance nivelado a sus capacidades. De la misma forma, es imperante que la dificultad de la tarea avance conforme al progreso de las habilidades adquiridas. Factores que pueden conducir al flujo. El participante debe estar involucrado en la actividad, con un conjunto claro de metas, lo que añade dirección y estructura de las tareas. La actividad debe proveer retroalimentación inmediata y clara, lo que ayuda al participante a ajustar su rendimiento para mantenerse en el estado de flow. Debe existir un buen balance entre los desafíos presentados y las habilidades del participante, quien debe tener confianza en su habilidad para completar la tarea. El círculo mágico es el espacio físico o ideal en el cual se desarrolla un juego en el que las personas desarrollan sus fantasías. En el exterior del círculo mágico encontramos el mundo real de sus miedos dentro de este. El jugador se ubica en un estado de inmersión. En el círculo mágico, el jugador se siente seguro y no tiene miedo a forzar sus habilidades. Finalmente, y esto sería lo más importante para la gamificación, el jugador usuario saldría de ese círculo mágico con nuevas experiencias y conocimientos adquiridos en ese entorno motivador y seguro a la vez. El discente debe percibir que la complejidad de los desafíos se relaciona con el nivel de competencias que va desarrollando a lo largo de la resolución de estos.
con la finalidad de evitar que caiga en el aburrimiento o de lo contrario en un estado de frustración. El reto para el diseñador instruccional del proyecto consiste en siempre mantener al usuario en el área de flow, misma que le permite resolver los retos no de forma trivial ni tampoco muy por encima de sus capacidades. Procuremos integrar a nuestros discentes a círculos mágicos del aprendizaje que les permitan desarrollar mayor cantidad de competencias y de habilidades. Teoría de Fogg. Fogg se centra en estudiar las causas que influyen en las conductas. También basa sus estudios en identificar aquellos factores que pueden provocar cambios en las mismas. Se basa en el logro del equilibrio que debe existir entre la motivación y la habilidad. Un estudiante que no consiga alcanzar logros o éxitos requerirá de triggers o a lo largo de cada una de sus asignaciones. Sin embargo, si el discente se encuentra lo suficientemente motivado, pero carece de aptitudes, necesitará de facilitadores. Otro caso será el del aprendiz que posee un bajo nivel de motivación y un alto grado de competencia. Este requerirá de una chispa. En el caso de que el nivel de habilidad sea inferior, por obvias razones, el discente entrará en un estado de ansiedad. Y de lo contrario, si el estudiante se enfrenta a un desafío muy sencillo para su habilidad, el alumno entrará en una zona de aburrimiento. De ahí la importancia de que las actividades de aprendizaje logren ese equilibrio tan necesario entre la motivación y la habilidad. Fogg 2009 reconoce los siguientes tres elementos claves en su teoría: el disparador o acción que dispara el comportamiento, la habilidad o capacidad del usuario para poder desarrollar exitosamente la tarea, la motivación o ganas de la persona de realizar voluntariamente la actividad propuesta. Técnicas para llevar a cabo cambios de conducta mediante la implementación de proyectos gamificados. Las siguientes: dar retroalimentación y reforzar conductas, dar premios, monitorizar las acciones, ejercer la presión social o entre pares, promover la competición, crear conciencia del impacto de las conductas que deseamos cambiar o reforzar. Recompensas y recomendaciones. Los reforzamientos analizan la forma en la que podemos transformar un estímulo o incentivo esperado en una acción, aspecto que puede ser mejorado mediante la variedad de cantidad y frecuencia, con base en la cual estos son suministrados. Sin embargo, no debemos abusar de este tipo de incentivos, ya que podríamos condicionar a los estudiantes a realizar una tarea o asignación por la única necesidad de obtener un premio, alejándolos así por completo de los propósitos fundamentales de los objetivos académicos. Las recompensas son un estímulo dado a un humano o a otro tipo de animal para alterar su comportamiento. Regularmente sirven como refuerzo de la conducta, puesto que causa la probabilidad de que ese mismo comportamiento vuelva a ocurrir. Es importante considerar que mediante las recompensas el usuario obtiene algún estímulo tangible por su participación. Estas representan a los elementos del juego que tienen como objetivo activar la conducta de los jugadores. Cada vez que superamos un desafío, sentimos los beneficios de la dopamina que impacta en el centro del placer, un sistema que festeja nuestros logros o permite que nos halaguen, el hecho de que nos halaguen resulte divertido. Las recompensas son clave para fomentar la participación. Este tipo de estímulos debe conceptualizarse de manera que sean atractivas para los jugadores y las divide en las siguientes categorías. Recompensas fijas. El usuario conoce de antemano cuál va a ser el premio que va a recibir por un logro, fomentan la fidelidad del usuario. Recompensas aleatorias. En este caso, el jugador sabe que tras la consecución de un logro va a conseguir un premio, pero no sabe cuál. Recompensas inesperadas. Se trata de premios que los jugadores no pueden anticipar y que reciben por la consecución de logros no anunciados. Recompensas sociales. Son aquellas que no las da el propio juego o sistema directamente. El jugador recibe premios de los demás participantes. La recompensa es un incentivo para la realización de una tarea. El jugador se sentirá más atraído hacia el juego. Existen recompensas positivas, premios o negativas, castigos, dependiendo siempre del comportamiento que se desee reforzar. Cuando la superación de un reto implica la obtención de premios o insignias, el jugador se siente mucho más atraído y enganchado al juego. Una persona se distingue entre las demás, por ejemplo, por jugar con una buena estrategia. Las personas se sienten comprometidas con actividades que les proporcionen reconocimiento. El compromiso nace de mantener el nivel alcanzado, una especie de no defraudar a quienes han dado dicho reconocimiento. El reconocimiento se encuentra vinculado a la motivación extrínseca, puede ser de manera pública o privada,
y busca fomentar determinados comportamientos para que sean repetidos de manera habitual. Busca mostrar aprecio por el trabajo y las buenas prácticas realizadas por un individuo o grupos de personas. Es recomendable que el sistema principal de recompensas se diseñe junto con la mecánica principal, previo a la concepción del arte del concepto y la redacción del primer documento de diseño y al primer prototipo digital. La progresión es percibida como la recompensa más importante y consiste en transmitir al jugador sentimientos de poder y victoria. Debe poseer una estructura propia conocida como curva de progreso o curva de dificultad. Subir de nivel es una especie de reconocimiento. Con la finalidad de lograr integrar la gamificación a las aulas, es necesario que los docentes transformen sus clases y tareas en escenarios de aprendizaje atractivos que fomenten el aprendizaje significativo y que incentiven la participación activa de sus alumnos, mediante la incorporación de recompensas y reconocimientos que validen el esfuerzo de los estudiantes. Es importante resaltar que la estructura de incentivos debe considerar la integración de ambos tipos de motivación. Inicialmente, los jugadores deben interesarse por el juego en sí, refiriéndonos a la motivación intrínseca, y más adelante llevarán a cabo sus acciones por el hecho de estar interesados en la obtención de recompensas y por consiguiente de reconocimientos, es decir, por estar motivados de forma extrínseca. Solo un buen diseño de juego nos ayudará a alcanzar esos objetivos. Finalmente, es necesario resaltar que la estructura lúdica nunca estará completa hasta tener un sistema de recompensas. La próxima generación de estudiantes avanza y tendrá hambre de experiencias educativas sólidas e inclusivas, con múltiples formas de jugar y ganar, razón por la cual debemos buscar un futuro mejor, confiar en el poder creativo de nuestros diseños y motivar juntos a profesores y a estudiantes.